Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Tomaré por supuesto de allí una frase, pero leeremos todo el versículo primero para que usted entienda el contexto de lo que esto enfoca. Dice la escritura, la palabra del Señor, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad o diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Quiero tomar la primera frase allí, el hacer milagros y a otro profecía. A otro el hacer milagros, a otro profecía. Veremos estos dos dones de milagros y profecía. Esto es lo que trataremos en este día. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta hora reunirnos como su pueblo, reunirnos como sus hijos y de esta manera, Señor, poder introducirnos en su palabra y ser bendecidos a través de ella. Yo le pido, Señor, que usted nos hable, que usted nos ministre y que podamos todos, Señor, ser bendecidos maravillosamente. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, vamos entonces a entrar en esta temática. Yo le ruego su máxima atención, ya que cada palabra o frase puede producir también despertar una bendición especial en su vida. Lo primero que vamos a ver es el don de milagros. El don de hacer milagros. Es un don en realidad que impacta. Un don que impresiona muchísimo. Y lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios es el dador de estos dones. Y lo hace en la medida, por supuesto, de su voluntad. Pues opera a través del ser humano, opera a través del creyente, opera a través de nosotros ese don de milagros. Dios desea que cada creyente tenga dones y de esa manera la iglesia del Señor pueda ser edificada. El don de milagros entonces es uno de los dones que de alguna forma rinde mucha, pero mucha gloria a Dios. Y uno de los que más debería manifestarse en la iglesia del Señor en este tiempo, de acuerdo a la promesa que Jesús hace a sus discípulos. Dios, de una u otra manera, mirando la Escritura, mirando la palabra del Señor, Dios se deleita en hacer milagros. En toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, vemos a Dios obrando milagros y Dios se deleita en hacer milagros. Eso es lo que vemos. Y por supuesto, siempre Dios está utilizando a sus hijos en la práctica de este don de milagros. Por supuesto, entendemos que Jesús en su ministerio ejecutó más milagros que ningún otro personaje en la Biblia o ningún otro hombre de Dios en la Biblia. Juan dijo algo impresionante cuando vamos al libro de Juan en el capítulo 21 versículo 25 y dice: y hay también otras cosas que hizo Jesús, él hablando acerca de lo que Jesús había hecho, las cuales si se escribieran una por una, dice él, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces Juan está diciendo que no todo lo que Jesús hizo quedó plasmado en la Escritura. Hubieron muchas cosas que no se escribieron. Y Juan dice entonces que si se hubieran escrito, no cabrían libros en el mundo.
unos cuantos de sus milagros, por decirlo así, que hallamos en la Biblia, incluyen muchos enfoques diferentes o muchas formas diferentes, pero todos ellos son milagros sorprendentes. Vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, habla en ese párrafo de transformar el agua en vino. Usted recuerda eso, ¿no? En las bodas de Caná de Galilea. El Señor Jesús viene y convierte esas tinajas que las llenaron con agua, las convierte en vino. Un milagro extraordinario. Vemos también otro milagro del Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 14, por allí por los versículos 25 al 33, donde vemos inmediatamente que Jesús camina sobre las aguas. ¿Quién ha caminado sobre las aguas aquí, no? Él caminó sobre las aguas y es un sorprendente milagro. Vemos también otro milagro y aparece por supuesto en el libro de Marcos capítulo 6, también en Mateo capítulo 16, habla de lo mismo cuando habla de la alimentación milagrosa de una multitud de personas, simplemente multiplicando panes y peces, recogiendo gran cantidad de canastas llenas de alimento de lo que sobró. Ni hablar cuando habla también la escritura ya en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, cuando habla de calmar la tempestad en el mar. ¿A quién de nosotros nos gustaría tener ese poder, no? De calmar la tempestad. Impresionante. Ni hablar de la pesca milagrosa cuando habla Juan capítulo 21, cuando el Señor habla allí a Pedro que meta su barca hacia adentro y luego de eso le pide que eche la red, y Pedro lanza la red en el nombre del Señor y la red se llena y ya se rompía, y tuvieron que llamar a sus amigos para poder de esa manera ayudarles a sacar la cantidad de peces que habían logrado pescar. Jesús realizó milagros movido por supuesto por su compasión frente a las necesidades humanas y por razones prácticas. Cuando analizamos cada uno de esos milagros, nos sorprende el motivo por el cual el Señor los hizo. Por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas, fue para tranquilizar primeramente a sus discípulos y además porque tenía gran prisa o apuro por llegar a Betsaida. Por eso atravesó por el mar. Pudo haberse ido caminando por la orilla, la ribera, pero era muy largo el viaje, así que él caminó sobre las aguas, necesitaba llegar a Betsaida. Cuando alimentó a los 5,000, y podemos decirlo así, cuando alimentó milagrosamente a las multitudes, lo hizo porque era imposible conseguir alimento de otra manera. Las multitudes estaban allí y no podían llegar a una aldea y comprar pan. En realidad era muy complicado. Estaban en un lugar desierto y lógicamente necesitaban alimentarse. Cuando transformó el agua en vino, que también vimos ese milagro, fue porque había la necesidad del vino en la fiesta de bodas. Se había acabado el vino y la fiesta de bodas se iba a estropear lamentablemente, y allí el Señor convierte el agua en vino. Entonces observamos que los milagros no se ejecutaron para primero asustar a los incrédulos. Los milagros no son para eso, no son para asustar a la gente, ni mucho menos para forzarlos a creer en Él, sino más bien para estimular a los que ya creían en Él, a los que querían por supuesto también creer en Él. El Señor actúa de esa manera. Los milagros los realiza para que los que quieren creer en Él crean, y para aquellos que ya creen puedan ser estimulados, motivados, incentivados y saber que tienen un Dios grande quien les ayuda en todo momento. Entonces, cuando vemos esto, debemos entrar a la definición de los milagros. Según el diccionario, cuando vamos al diccionario, cualquier diccionario normal nos enfoca en esto y nos dice que un milagro es un hecho que no se puede explicar con las leyes naturales.
O sea, no se puede explicar con las leyes naturales. Todos conocemos las leyes naturales. La ley de la gravedad es una de ellas, ¿no? Por lo tanto, la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es la ley de la gravedad. Y es un hecho también de que el Señor Jesús, caminando sobre las aguas, nosotros sabemos que por la ley de esa gravedad es imposible caminar sobre las aguas. Cualquiera de nosotros se hundiría, pero Jesús no se hundió. Es un hecho entonces que no se puede explicar por las leyes naturales. O al mismo tiempo dice el diccionario que es un hecho superior al orden natural atribuido a Dios. Es un suceso, es una cosa rara, una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa. Por lo tanto, lo que la iglesia necesita en este tiempo es pedir al Señor que Dios pueda hacer milagros en medio de su pueblo. Imaginémonos en esta tarde que el Señor hiciera un milagro aquí. ¿Cuántos de nosotros que creemos en el Señor se nos acabarían nuestras preocupaciones? ¿A cuántos de nosotros se nos acabarían nuestros conflictos, nuestras dudas? Y seríamos motivados en una forma sorprendente y nos volveríamos a casa contándoles a los nuestros lo que Dios puede hacer. Sería extraordinario. Entonces, todo lo creado lo sostiene Dios. Todo, absolutamente todo. Todo está sujeto a su voluntad soberana y por supuesto tiene un carácter distintivo en su actividad. Esto también entendemos que es muy distinto a los actos que el hombre hace o los dioses falsos hacen, totalmente diferente. Nosotros estamos frente a actos sobrenaturales, diferente a los acontecimientos naturales que existen hoy día mismo en nuestro mundo. Actos sobrenaturales. Cuando hablamos de los sobrenaturales, por supuesto, inmediatamente entendemos que está por sobre lo natural. Y eso es lo que Dios hace, milagros sobrenaturales. En este sentido, estamos viendo la realidad maravillosa de Dios. Aquí no vale el ingenio, ni mucho menos ese ingenio filosófico que algunos tienen, que presentan un obrar con explicaciones cerradas o conceptos muy, muy cerrados o incluso decretos muy rígidos en el sentido para tratar de explicar o poner el universo como si fuese una máquina. Todo el mundo trata de explicar absolutamente todo, pero a muy pocos se les ocurre que Dios obró en forma sobrenatural. Cuando vemos los milagros que Dios hizo en toda la Biblia, ejemplo, abrir el mar rojo, ejemplo, fluir agua de la roca, ejemplo, poner una nube de día, ejemplo, poner fuego de noche, esas cosas son sobrenaturales. No se puede medir naturalmente. Nosotros vemos las nubes que pueden estar allí muy cerradas y de pronto se abren. Pero Dios ponía todos los días una nube sobre el campamento de Israel. No estoy hablando de que se nublaba el día, era la nube que estaba sobre el campamento. El que salía fuera del campamento ya no estaba la nube. Algo sobrenatural. Entonces pensemos esto. El Dios de Israel, de acuerdo a la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es el alfa y la omega, que conoce el principio y el fin, y que Él mismo es el principio y el fin, Él hizo todas las cosas y por supuesto Él es inmutable, Él es invariable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder hasta el día de hoy. Lo que hizo en el pasado lo puede volver a hacer en cualquier momento, porque Dios tiene el mismo poder que tuvo en aquel entonces. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos todo esto, hermano querido, nos damos cuenta cómo Dios obra y cómo Dios derrama su bendición maravillosa, gloriosa, extraordinaria. Dios es así.
Y nosotros debemos entender entonces cómo Dios opera en lo sobrenatural. Podemos definir entonces que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. No es que usted o yo seamos sobrenaturales, sino que es una manifestación de Dios que por supuesto conmueve y cambia las leyes naturales para que ese milagro sobrenatural sea realizado. Es Dios entonces quien posee el control y muda lo natural a un plano sobrenatural. Lo que usted cree que no puede suceder, Dios lo puede hacer. Lo que usted piensa que es imposible, y quizás tiene toda la razón, pero Dios es el Dios de lo imposible. Por lo tanto, cuando vemos los milagros de Dios, nos damos cuenta que Él actúa en lo sobrenatural. Y Él es el que posee el control de todo. La pregunta que podemos hacernos para poder entender un poco esto: ¿cuándo o cómo y cuándo opera el don? ¿Cómo actúa el don? ¿Cómo conocer si tenemos o no ese don de milagros? Es importante, hermano querido, diferenciar entre un milagro que Dios operará, por supuesto, con un don de milagros. Aquí es donde debemos analizar un poquito. En el caso de un milagro, la señal es realizada sin la intervención de un hombre. O sea, Dios puede hacer un milagro porque Él es Dios y punto, sin la intervención del hombre. Como ejemplo, cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel con la ayuda de un ángel, no intervino el hombre. Es un hecho, la iglesia estaba orando, pero lo que hizo Dios fue enviar a un ángel. No envió a un hombre, no envió a un discípulo, no envió a un predicador, no envió a nadie, envió un ángel. O sea, Dios intervino allí, y ese es un milagro que Dios decidió hacer. Ahora, un don de milagros, que es lo que debemos aprender, opera a través de un hombre o de una mujer que es usado como instrumento de Dios, por medio del cual, por supuesto, fluye el poder del Espíritu Santo para que se realice el milagro. Entonces ya usted me está entendiendo. Un milagro de Dios es una operación de Dios en donde el hombre no interviene. Pero el don de milagros es aquel que Dios hace a través de un hombre, el cual el Señor usa para fluir a través de él, para provocar ese milagro o para que se realice ese milagro. Veamos algunos ejemplos de esto en la Biblia. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 40. Dice la escritura: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Abundaba en buenas obras, como usted. Gracias por los amenes. Abundaba en buenas obras y por supuesto en limosnas que hacía. Y aconteció, dice la escritura, que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, porque lavaban el cuerpo para sepultarlo, le pusieron en una sala, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, por supuesto, allí, cuando vemos lo que le dicen, que por favor vaya hasta allí. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita,
levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, en este ejemplo encontramos al apóstol Pedro, que se encontraba en Lida, pero al enterarse, por supuesto, que los discípulos de Jope, de alguna manera, que Dorcas, un miembro de su comunidad cristiana, había muerto, decidió ir con ellos con el fin de consolarlos. Eso es lo que Pedro fue a hacer, ya que ella había hecho mucho bien a la iglesia del Señor. Entonces Pedro se arrodilló junto al cadáver. Ella estaba muerta y oró al Dios Todopoderoso. Luego le ordenó a Dorcas que se levantara y ella así lo hizo. Pedro le dio la mano para ayudarla, ponerla al pie, y llamó a las viudas, por supuesto, y los demás para que la vieran. Ahora, ¿te imaginas, hermano querido? Lo contentos, lo felices, lo gozosos que se pusieron todos. Es impresionante. Imagínate estar en un velorio con un féretro abierto completamente, y llega ahí un loco predicador que lo mandaron a buscar para que viniera a orar porque estaba enfermo, pero que ya murió. Llegó tarde el predicador y allí llega y se arrodilla y ora al Señor, y luego le dice al muerto que se levante. Tú y yo pensaríamos que ese hombre está loco, pero cuando hablamos del poder de Dios y hablamos del don de milagros, Dios puede usar a un hombre de esa manera, como usó a Pedro para levantar a Dorcas o Tabita desde la muerte. En Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11, dice: pero los resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, dice, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Estamos hablando del don de milagros. Aquí encontramos entonces a Elimas, un mago que influía negativamente con el procónsul, con el fin de que no creyera en el mensaje del evangelio, el cual se le había predicado. Ante la oposición de Elimas, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a este hombre, al enemigo del evangelio, diciéndole que el Señor estaba contra él y que quedaría ciego, lo cual ocurrió al mismo momento. Y allí operó el don de milagros. O sea, vemos que el don de milagros opera a través de los hombres de Dios. Y ahí vemos entonces que Dios hasta el día de hoy puede actuar y puede obrar en la vida de muchos hombres un don de milagros. Luego vemos en Hechos capítulo 20 versículos 9 y 10, y también vamos a leer el 12. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En este pasaje entonces encontramos esta historia, el caso de Eutico, el discípulo que se encontraba sentado en una ventana y más encima de un tercer piso, y al dormirse mientras Pablo predicaba el mensaje del evangelio,
cayó y murió debido, por supuesto, a los golpes o al tremendo golpe que se dio al caer del tercer piso. Al ocurrir esto, entonces nos cuenta la Biblia que Pablo se acercó al joven, se echó sobre él y lo abrazó, afirmando, diciendo: no se alarmen, está vivo. Como resultado, todos sabemos, Eutico resucitó de entre los muertos, operando así un don de milagro en medio de ellos. Entonces, al joven se lo llevaron vivo a su casa para consuelo de todos. O sea, estoy poniéndole algunos ejemplos de lo que es el don de milagros. ¿No le gustaría a usted tener ese don de milagros? ¿Se imagina usted, hermano querido, con ese don de milagro? La gente correría buscando un milagro de Dios en todas las áreas de su vida, porque Dios obraría a través de su vida para beneficio, para bendición, no tan solo de la iglesia, sino también de aquellos que lo necesitan. Ahora, entendemos perfectamente, lo estudiamos la semana pasada, que hay una diferencia entre sanidad y milagros. Algunas personas se confunden en eso, en lo que es la sanidad con un milagro. Hay una diferencia básica entre un milagro y una sanidad, y es que la sanidad es la restauración o renovación de un órgano enfermo. Eso es la sanidad, la restauración o renovación de un órgano enfermo. O sea, si usted tiene su riñón dañado y necesita sanidad, entonces el Señor puede restaurar su órgano dañado y así de esa manera recibe sanidad. Mientras que un milagro es la aparición de un órgano que no existía o que estaba completamente destruido, desaparecido. Ya no había forma de poder restaurarlo. Entonces un milagro ocurre cuando, por ejemplo, no existe un riñón por alguna enfermedad, por alguna infección, por alguna extracción misma. Le sacaron el riñón, estaba dañado, y por la obra de Dios aparece uno nuevo allí. Ese es un milagro. No es sanidad, es un milagro. Entonces, los milagros, hermano querido, logran propósitos espirituales específicos. Dios usa los milagros para confirmar el mensaje del evangelio. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, la escritura nos habla y nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y sigue diciendo allí, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, Dios nos está diciendo que el evangelio, hermano querido, tiene como confirmación los milagros. Nosotros no podemos pensar que el evangelio es simplemente venir a la iglesia, cantar un poco, escuchar al predicador, aburrirse con él y luego irse a la casa. Dice: estuvo bonito, estuvo más o menos, me gustó hoy día más que ayer, qué sé yo. No. El evangelio, hermano querido, debe ser confirmado no tan solo con el mensaje del evangelio, sino también con milagros, con prodigios, con diversas señales, porque eso es lo que debe hacer el evangelio. Los milagros llevan a las personas a creer en Jesús y recibir la vida eterna. Los milagros también son usados por Dios para mostrar aprobación a la persona que ministra. O sea, ¿cómo usted va a saber que un hombre es de Dios si no hay milagros, si no hay sanidad? Porque esto no es tan solo hablar, no es tan solo decir. Tiene que haber evidencia de lo que estamos hablando. Si creemos en un Dios poderoso, en algún momento Dios debe usar nuestras vidas
con poder de Dios para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para que de esa manera entonces aquellos que no creen, crean al evangelio por las señales. Recuerde que Jesús dijo: las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces el ministerio de Jesús, hermano querido, fue confirmado por los milagros. No podían dudar de que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros que él hacía. Era imposible. Recordemos la conversación de ese fariseo con Jesús en Juan capítulo 3 versículo 2. Cuando él le habla, dice que este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, reconocían que Jesús era de Dios. Y sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado por los milagros que él hacía. Si Dios confirmó entonces el ministerio de Jesús de esa manera, también confirmó el ministerio de los apóstoles por los milagros. Y de esa manera también Dios debiera confirmar nuestros ministerios por los milagros. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 12. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, esto no es tan solo hablar. Tiene que haber evidencia de que Dios le usará a usted para un milagro. La iglesia primitiva, hermano querido, nació en medio de una demostración de gran poder y de una manifestación poderosa de señales y maravillas. Era sorprendente lo que ocurría, era impresionante lo que ocurría allí. El comienzo de la iglesia cristiana fue con el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Y con la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, allí comienzan los dones. Los dones de Dios comienzan a funcionar y a actuar en la iglesia primitiva. Comienzan los milagros entre el pueblo de Dios, por supuesto, y el Espíritu que antes estaba entre algunos pocos, ahora, por supuesto, en todos los creyentes en Cristo se manifestaba. Entonces vemos que Dios desea que todo su pueblo, toda su iglesia tenga dones de Dios para manifestar su gloria. Porque si alguien dice: qué tremendo es este hombre, no es grande este hombre. El que es grande es el Dios de ese hombre, porque eso es lo que debemos entender. Dios es grande y poderoso para obrar a través de su vida, y Él es el que seguirá siendo grande porque Dios le usa a usted como un instrumento. Ahora, los milagros, hermano querido, son el motor de la evangelización. No puede haber una evangelización genuina sin milagros. Entonces los milagros son siempre una evidencia de la evangelización, constantemente. Siempre será así. Entonces la iglesia no puede predicar un evangelio sin milagros. No podemos hablar del evangelio si no hay milagros. Porque no sería un evangelio, sería un evangelio incompleto, en otras palabras, porque le faltan los milagros. Ninguna iglesia que predica el evangelio puede decir: no, es que en nuestra iglesia no hay milagros. Tienen que haber milagros, porque si es el evangelio de Cristo, recordemos que el Señor Jesús fue respaldado y al mismo tiempo reconocido su ministerio por los milagros que él hacía. ¿Está escuchando? El poder de hacer milagros, sanidades y la fe que debemos tener
aún está al alcance de la iglesia. El poder de Dios sigue siendo el mismo, y en eso me gozo. Él no ha cambiado, Él no ha variado. Sigue teniendo el mismo poder. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, Él seguirá haciendo milagros en la vida de aquellos que lo necesitan. Pero Dios quiere usarle a usted. Dios puede hacer milagros solo, sin que nadie intervenga. Dios puede hacer milagros, pero Dios quiere manifestar su gloria y quiere hacerlo a través suyo. ¿Por qué? Porque usted lo que va a decir, como decía G. Ávila, ¿qué fue? Y la gente decía Cristo. Entonces cuando Dios lo use a usted, usted no va a tirarse flores usted, sino que va a decir que fue el Señor quien lo hizo. Y el mundo tendrá que saber que hay un Dios grande y poderoso que hace milagros, que transforma las vidas de los hombres y las mujeres. Me encantaría seguir en esto, hermano, fascinante. Pero tenemos que ir al segundo punto, las profecías. Profecías. El don de profecía. Eso también la iglesia debe entender, lo que debe existir. Es uno de los dones más maravillosos que posee el cuerpo de Cristo. Maravilloso don. Ahora, la pregunta que siempre analizamos al comienzo de cada punto es: ¿qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? En realidad el don de profecía es un don sobrenatural. Aquí todos los dones son sobrenaturales. Es un don sobrenatural que Dios, por supuesto, da a la iglesia para recibir divinamente un mensaje del mismo corazón de Dios para las cosas distintas o incluso distantes y futuras. La iglesia tiene muchas cosas las cuales deben ser guiadas por Dios, enfocadas por Dios, proyectadas por Dios, y Dios necesita hablar a su iglesia. ¿Está la palabra profética más segura? Claro que sí, ya veremos ese punto. Pero el don de profecía es un don necesario dentro de la iglesia. Es un don que Dios ha elegido para beneficiar y para bendecir al pueblo de Dios. El don de profecía, hermano querido, se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios. Lo que está en la mente de Dios, no en mi mente, no en mi corazón, en la mente de Dios. Y ese don de profecía actúa por inspiración del Espíritu Santo y no por inspiración de los propios pensamientos nuestros. Por inspiración del Espíritu Santo. La profecía puede ser juzgada al mismo tiempo, es decir, evaluada por la iglesia. Porque como es un don de Dios y al mismo tiempo Dios le ha dado para edificar a la iglesia, la profecía puede ser juzgada o puede ser evaluada, si se entiende mejor de esa forma. A pesar de que la profecía aparece en el sexto lugar en la lista de 1 Corintios 12, Pablo la coloca increíblemente al tope en el capítulo 14, significando con ello la altamente o lo altamente beneficiosa que es para la iglesia la profecía. Yo sé que muchas personas quizás no lo entiendan, pero creo que es importante hablar de esto y enfocarlo a la forma correcta. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 y él dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza, escuche bien, edifica. El que profetiza construye a la iglesia. Edifica a la iglesia, construye a la iglesia, levanta a la iglesia, proyecta a la iglesia. El versículo 39 de este mismo capítulo 14 de 1 Corintios es más enfático aún. Y dice: así que, hermanos, procurad profetizar
y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted habla en lenguas. ¿Y qué problema hay que hable en lenguas? No es ningún problema, es una bendición extraordinaria. Y usted puede hablar en lenguas. Entonces, pero lo que más enfatiza Pablo aquí es que nosotros procuremos profetizar para que Dios pueda edificar a la iglesia. Entonces veamos esto. La Biblia dice y enfoca cuál es el propósito en general de la profecía. Cuando vamos a 1 Corintios 14, que estamos allí, versículo 3, dice la escritura: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vuelvo a leerlo. Pero el que profetiza habla ¿a quiénes? A los hombres, no a Dios, a los hombres. Está hablando de parte de Dios a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Analicemos estas palabras. ¿Qué es edificar? Edificar es construir buenos cimientos en la vida de una persona o de una congregación. Eso es edificar. Infundir, se puede decir también, buenas actitudes. Incluso es formar a la persona o a la iglesia a la medida, a la estatura y plenitud de Cristo, por medio, por supuesto, de la profecía de Dios, la que Él da a través, por supuesto, de esa instrucción, da la dirección y da el enfoque de esa profecía. También puede ser una palabra de comisión para, ¿cómo llamarle? Para integrar a una persona, para introducir a una persona al ministerio. Dios puede hablarle de esa manera. Entonces, cuando nosotros recibimos alguna vez una palabra sobre lo que Dios va a hacer en nuestro ministerio o con nuestra vida o con nuestra familia o tal vez con nuestro negocio, por supuesto, debemos entender que Dios nos está hablando de algo que Él va a hacer. Ahora, es verdad que la profecía suena a veces algo misterioso, ¿no? Pero no tenemos que tener temor. No debe haber temor a una palabra profética de Dios, ni mucho menos tomarla a la ligera. Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos en esa área, porque Dios utiliza a los hombres que tienen ese don o a las mujeres que tienen ese don para profetizar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, estamos viendo aquí que debemos nosotros con todo edificar. Cuando alguien profetiza, debe entonces profetizar para edificar a la iglesia. Esa es la manera. Luego está la palabra exhortar, que la palabra exhortar se traduce corregir, cuando nos estamos desviando del plan de Dios para nuestras vidas. Siempre la palabra tiene que ser dada con amor, nunca tratando de humillar a la persona, ni mucho menos herirla. Es únicamente con el fin de traer corrección a la vida de aquella persona, traer luz a la persona para que su vida crezca y sea de bendición para otros. Corregirla de esa manera. También debe consolar. Y Dios usa, por supuesto, la profecía para aliviar nuestras almas de la aflicción. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de esa manera, no? Y para traer refrigerio a nuestros huesos, para levantarnos, para sostenernos, para animarnos y así poder soportar con paciencia
las dificultades que estamos enfrentando o que debemos de alguna manera como hijos de Dios enfrentar constantemente. En términos generales podemos decir que cuando alguien habla de parte de Dios o profetiza por medio de la unción del Espíritu Santo, su mensaje va a edificar a las personas, su mensaje va a exhortar, es decir, a animarlas también y consolarlas. Y esto significa que siempre la profecía, por supuesto, va a ser el alimento espiritual y va a producir un crecimiento espiritual y sobre todo, va a estar de acuerdo, eso me gusta, de acuerdo con la palabra escrita del Señor. Esto es muy importante, porque quizás esto es lo que ha causado más divisiones dentro de la iglesia, porque alguien ha recibido un don de profecía y no ha sabido cómo utilizarlo y se ha ido más por su sentimiento, por su emoción, por su corazón, por su pensamiento, y ha dejado de lado la palabra de Dios y ha comenzado a hablar de su corazón. Cuando hablamos de profecía, hermanos queridos, siempre debemos recordar que la voluntad humana no es la que trae ni la que produce la profecía. La voluntad humana no puede producir ni traer la profecía. Ojalá lo entienda. Es la voluntad divina la que genera la manera en que esto sucede en un hombre o en una mujer de Dios. O sea, ellos son inspirados e impulsados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios a la iglesia o a alguna persona específica. Cuando vamos a la Escritura, ¿cómo validamos lo que acabo de decir? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Allí Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo inspiró primero la palabra escrita. Y es el mismo Espíritu Santo que inspira una profecía que provenga de Dios. O sea, esa profecía no deberá nunca contradecir la Escritura, ya que esta es la palabra de Dios y nuestro Dios es uno con la palabra y no se va a contradecir a sí mismo. Esto tenemos que entenderlo. Podría colocar muchos ejemplos de ese tipo de profecías que de repente la gente escucha por allí y que le dicen algo que está en contra de esa palabra. Y ellos dicen: Dios dijo. Hay que tener cuidado. La profecía nunca fue traída por voluntad humana. El Espíritu Santo es el que inspira a los hombres a profetizar lo que Dios quiere que ellos digan. Entonces, ya que la profecía, que alguien de hoy por supuesto en día puede profetizar, podríamos decir, si esa profecía es de Dios, esa profecía va a estar de acuerdo a la palabra escrita. Va a estar de acuerdo a la palabra escrita. Esa profecía va a edificar a los oyentes y va a confirmar la palabra escrita. Por esta razón entonces Pedro llama a la palabra escrita la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19, él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética entonces puede ser personal, grupal o algo más masivo como una congregación totalmente. Personal, grupal de algunas personas o toda una congregación. Pero aquí es donde debemos también tener mucho cuidado con los falsos profetas. La Biblia habla de los falsos profetas. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Siempre está, ¿cómo le llamamos? Disponiendo imitaciones, o siempre está colocando imitaciones fraudulentas de todos los verdaderos dones que Dios ha establecido. Y hoy más que nunca hay abundancia de falsos profetas en el mundo, una cantidad impresionante. Un falso profeta, hermano querido, es tremendamente peligroso, ya que va a usar su presunta autoridad para ejercer su maligna influencia sobre las personas. Las va a sujetar a servidumbre por medio del temor, por medio de la presión. Por eso es conveniente estar muy precavidos. Actualmente hay muchísimos lobos rapaces, falsos profetas. Pablo los llamó lobos rapaces. Y están rondando alrededor del pueblo de Dios constantemente, tratando de introducir todas sus enseñanzas heréticas que desvían totalmente al hombre de Dios a una consagración y a una búsqueda de Dios. El profeta mentiroso no advierte al pueblo que deben dejar lo malo. Nunca lo hará. Veamos algunas citas importantes aquí. Jeremías capítulo 23. Estas son palabras de Dios al pueblo a través de Jeremías. Capítulo 23, versículo 21 al 31. Voy a leerle varios versículos, pero son importantísimos. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Él pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvida de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Mira lo que dice Dios aquí: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí,
que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Entonces podemos, hermano querido, concluir con esto, que los falsos profetas son aquellos que nunca han sido profetas, pero que pretenden serlo. Otra categoría son aquellos que, por supuesto, profetizan cosas que Dios no ha dicho. Y también aquellos que alguna vez fueron verdaderos profetas, pero sus motivaciones se corrompieron por avaricia u otras razones. Finalmente, la Escritura dice que sufrirán las consecuencias inminentes de su extravío. Todo el que se extravía sufrirá las consecuencias. Pedro habla de esto en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por este motivo, hermano querido, es muy importante, sumamente importante, que si tienes el don de profecía, estés bien entrenado en ello. ¿Y cómo te vas a entrenar? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seas arrastrado por diferentes vientos y tangentes doctrinales, y no te conformes solo con el don. Necesitas capacitarte. O sea, necesitas ser instruido, necesitas ser guiado para que puedas hacer la voluntad del Señor. Déjame cerrar con este mensaje si puedo. Hay varios puntos que podemos nosotros considerar para analizar en esta tarde. Por ejemplo, debemos, de acuerdo a la palabra de Dios, examinar la profecía e ir a la fuente, que es la palabra de Dios. A usted pueden profetizarle todo lo que quieran, pero usted va a ir a la fuente, la palabra de Dios. Tenemos que orar por la palabra que ha sido entregada, por la palabra que ha sido dada. Si Dios le ha entregado a usted una palabra, una profecía, usted debe orar entonces por esa palabra entregada y esperar al mismo tiempo una confirmación del Espíritu Santo a su vida. También saber que la palabra que recibimos puede pasar mucho tiempo antes de que se cumpla. Mucho tiempo. Recuerdo en uno de los estudios que estaba haciendo, no predicando sino estudiando yo personalmente, traté de averiguar cuánto tiempo se había demorado la profecía de Habacuc. Usted ha leído la profecía de Habacuc, ¿no? Aunque la higuera no florezca y todo aquello. ¿Sabe cuánto se demoró en cumplirse aquella profecía? 80 años. Desde el momento que Habacuc la recibió, 80 años pasaron para que se cumpliera. Usted y yo vivimos en el hoy y vivimos en un mundo en donde todo tiene que ser rápido. No le estoy diciendo que usted va a esperar 80 años. No creo que Dios le haga esperar 80 años. Pero usted y yo debemos entender que todo lo que recibimos, por supuesto, la palabra de Dios, puede pasar tiempo antes de que se cumpla.
Ahora, lo que no podemos dejar es que el diablo arranque la palabra profética de nuestros corazones. Si Dios nos ha hablado y usted sabe que es palabra de Dios y la ha confirmado por la palabra del Señor, entonces usted no permita que el diablo arranque esa palabra. Lo otro que debemos saber es que toda palabra profética está condicionada. No piense usted que Dios le va a hablar y le va a profetizar algo, le va a decir que algo va a venir y usted no tiene que hacer nada. No, está condicionada. El problema nuestro es que tenemos una idea equivocada de la palabra profética y nosotros decimos: Dios me habló que me va a levantar como pastor, que me va a levantar con ministerio, que me va a dar una iglesia grande, que voy a tener muchos miembros, y se sienta pasivamente a esperar que la palabra se cumpla. No, la palabra está condicionada a su actuar, a su accionar, a su esfuerzo, a su sacrificio, a su esmero. Porque pueden pasar 10 años y esa palabra no se cumple. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios y pensamos: ¿acaso Dios se equivocó? Para mí que se equivocó, porque no se ha cumplido lo que Él me dijo. No, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? Entonces, en vez de echarle la culpa a Dios, yo soy el que debo preguntarme: ¿qué hicimos en todos estos años para que esa palabra que el Señor nos entregó se cumpliera? ¿Qué hicimos? Año 2006, año 2002, por decir algunos nombres, algunos años, año 1997. Solamente esas 3 profecías las voy a unir: 97, 2002 y 2006. 3 diferentes predicadores dijeron exactamente lo mismo: Dios te dará una multitud de almas. Otro fue más exacto y dijo: te dará 10,000 almas. Otro dijo: te dará un templo tan grande en donde las multitudes llegarán. ¿Qué estamos haciendo para que esa profecía se cumpla? ¿Tenemos una vida de adoración a Dios? ¿Nos rendimos realmente totalmente a Él? ¿Estudiamos de verdad la Biblia, la palabra de Dios, cada día en nuestras vidas? Usted no sabe cuánta gente me reclama a veces porque enseño en serie o enseño mensajes los cuales trato de educar a la iglesia. Hay gente que lo único que desea es venir al culto y gozarse o tener una palabra que lo pueda restaurar en su vida, y no entienden que si aprenden de la palabra de Dios tendrán solidez en las pruebas, tendrán firmeza en las dificultades y tendrán a quien recurrir cuando todo se ponga oscuro. Entonces nos preguntamos: ¿vivimos bajo la obediencia y bajo la sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes, o vivimos bajo nuestro propio criterio? ¿Accionamos realmente por fe la palabra dada, la palabra entregada por Dios? Ahí está el punto. Hermano querido, Dios nos da la palabra profética y al mismo tiempo nos capacita, nos provee las herramientas, nos da el poder de su Espíritu Santo y nos promete sostenernos en los momentos difíciles. Y más aún, nos asegura el éxito. Por lo tanto, el resto depende de nosotros. Depende de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer delante de Dios. Por eso, hermano querido, abracemos la palabra de Dios. Amemos esta palabra de Dios. Y toda palabra profética que hayas recibido para tu vida, para el ministerio, para la obra, para la iglesia, abrázala con fuerza. Y si está confirmada por esta palabra de Dios, entonces llevemos una vida de obediencia, de santidad, de fe y de oración para que Dios cumpla sus promesas.
Y te aseguro que entonces Dios cumplirá todas sus promesas en ti y en mí, y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta hora. Cuando estudiamos la palabra de Dios para nuestra vida, nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Él ha derramado dones sobre su iglesia, y tú eres la iglesia del Señor. Hay dones en ti. Hoy hemos visto el don de milagros, y hemos visto también la profecía. Cada uno de nosotros necesitamos entonces entender que si Dios ha puesto un don en nuestra vida, es para edificar esta iglesia. Es para ponernos en las manos de Dios y lograr lo que Dios dijo que Él haría. Ahora está en nosotros. Dios nos desafía para que hagamos lo que Él nos pide. Lo he dicho muchas veces y terminaré y cerraré con esto, y lo he dicho muchas veces en muchos mensajes, pero creo que es el ejemplo perfecto. Israel entra a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra que había sido habitada por muchos, los cuales fueron despojados de ella porque Dios los había tenido allí para prepararles la tierra a Israel. Y Dios les dice: ustedes no tendrán que irrigar esta tierra como lo hacían en Egipto. O sea, no tendrán que regarla ustedes, ni preocuparse de regarla, porque yo les enviaré la lluvia temprana y la lluvia tardía. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: el fruto de la tierra crecerá, porque es una tierra que fluye leche y miel. Y yo me preocuparé de enviarles la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que de esa manera los cultivos, el sembrado crezca y tengan ustedes todo lo necesario. Pero pone una condición. Dice: pero si no llueve, no me molesten a mí. ¿Qué estaba diciéndole? Más abajo el Señor le dice en esos pasajes: si ustedes se olvidan de mí, parafraseando los versículos, si ustedes se olvidan de mí y me dan vuelta la espalda, la lluvia temprana y la lluvia tardía no vendrá. Dios les prometió lluvia temprana y lluvia tardía si ellos se mantenían en la voluntad de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Dios pudo haberte profetizado, Dios pudo haberte hablado, Dios pudo haberte ministrado. Tú pudiste haber confirmado esa palabra que Dios te entregó por la palabra profética más segura, pero ahora no estás sirviéndole, no estás buscándole, no estás obedeciéndole. Eso nunca se cumplirá de esa manera. Tú y yo necesitamos obedecer a Dios para que todo lo que Dios ha prometido que Él hará se haga una realidad, porque Dios te ve a ti y a mí obedeciéndole y viviendo por su palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, Señor, dando gracias por su amor y misericordia. ¿Cómo no alabarle, Señor? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no rendirle a usted, Señor, toda alabanza? Su palabra, Señor, nos confronta, su palabra nos desafía, su palabra nos enseña y nos muestra, Señor, lo que debemos hacer como hijos tuyos. Ahora cada uno de nosotros somos responsables de vivir para ti, de disponer nuestro corazón y mente, Señor, a tu servicio. Es tiempo, Señor, de tomar decisiones y de dejar todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos,
todos nuestros conceptos o ideas y comenzar a hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos para que como pueblo tuyo, Señor, podamos ver tus profecías cumplidas sobre nuestras vidas, Señor, a través de los dones que tú has derramado en este pueblo y a través del cumplimiento de cada una de esas profecías. Señor, ayúdanos para ser el pueblo que busca tu rostro, que ama servirte y que desea hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, vuélvenos, oh Dios, a buscarte a ti. Vuélvenos, oh Dios, a poder de esa manera, Señor, obedecer tu palabra. Ayúdanos, oh Dios mío, para que podamos tomar decisiones firmes y sólidas y ser hijos tuyos obedientes a tu palabra. Toda bendición proviene de ti. Todo está en tus manos. Todo el control lo tienes tú. No hay nada, Señor, que ocurra y que suceda si tú no lo quieres. Oh Dios mío, si tú no lo permites. Por tanto, ayúdanos en esta hora, Señor. Y sabemos que haciendo tu voluntad, todo será diferente. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia en esta tarde, Señor, y te pido que tu presencia y tu bendición esté sobre ellos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos al Señor. Dios le bendiga grandemente. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.